su particularidad y también con las subórdenes. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito más extenso. Igual cuando nos toque aves, también vamos a ver más diversidad y más características. Y siempre, ¿qué pasa? Siempre hay excepciones. Cuando hemos hablado de características generales de los anfibios, decíamos, ¿todas presentan 4 patas? ¿O 4 extremidades? No, teníamos a las cecilias que no tienen extremidades. ¿Presentan escamas? ¿Son todos los anfibios? No. ¿Quién presenta escamas? Las cecilias, que pertenecen al orden Dimorphiona. Entonces habían características, ¿no? Pero hay algunas que sí mantienen para todas las especies. Por ejemplo, ectotérmicos o poiquilotérmicos. ¿Recuerdan qué significaba eso? Poiquilotermos o ectotérmicos. Que dependen del ambiente externo, ¿no? Entonces, esas son algunas características que sí van a abarcar a todas las especies y a otras no. Pero ¿por qué se dan esas características generales también en el caso de anfibios? Para recordar, era de que había una mayor proporción o mayor población, no solamente a nivel Perú, sino también a nivel mundial. ¿Cuál era la orden con mayor población o diversidad de especies? La número donde se encuentran los sapos y las ranas. Listo. ¿Alguna especie? A ver, para un poco entrar a la reflexión del tema de hoy. ¿Venenoso o no venenoso? ¿Qué opinan ustedes? Ya que han hecho su exposición. No relacionamos todavía con especies, pero sí por las características. ¿Por qué? ¿Por las fosas? Sí, por ahí hay una relación con las fosas. Muy bien, es una de las características de las fosas. Otras vamos a ver con el tema de los ojos, con el tema de la cabeza, o la formación de la cabeza, y también hay algunos otros aspectos con relación a los colmillos y también con la conformación de la cola. Bien, entonces vamos a ver justamente esta sesión, la diversidad, las características que ya les mencionaba y la importancia ecológica de los animales. Empezando por la clasificación taxonómica, seguido de características generales, diversidad de especies y también por qué es importante o por qué son importantes los retos. Veamos la clasificación taxonómica. Como hablábamos de anfibio, ¿no? Doble vida, en este caso suena reptare, que del latín que viene de raptar o arrastrarse. Por eso se caracterizan los reptiles. Los reptiles van a presentar 4 órdenes. Orden Testunidae, donde vamos a encontrar a las tortugas, ya sean acuáticas o terrestres. Orden Squamata, donde vamos a encontrar a las serpientes y lagartijas, donde vamos a entrar ahí 2 órdenes, yo los voy adelantando. Orden Cocodrila, donde tenemos al caimán cocodrilo, y orden Rhinchocephalia, donde tenemos a las tóteras. Hay una especie de tótera. Ahora, vamos a encontrar en Perú otra nueva que está en plan de estudio, que todavía no está clasificada estrictamente en los reptiles, y lo vamos a ver en la distribución. Pero estas son las 4 órdenes principalmente clasificadas y reconocidas para la clase de reptiles. Nosotros no vamos a ver las 4, vamos a ver solo 3. ¿Por qué? Porque las 3 se encuentran en Perú. ¿Y cómo se llama el curso? De fauna peruana. Por eso es que no vamos a describir la última orden, pero sí está dentro de la clasificación de la clase reptilia. Igual si yo les pregunto, ¿cuántas órdenes tienen los reptiles? 4. ¿Cuántas órdenes se encuentran en Perú? 3. Testunidae, Squamata y Cocodrilo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco, ¿no?, características de la parte de cada orden, ¿ya? Entrando antes de igual vamos a mencionar características generales, pero vamos entrando un poco al tema de la morfología de los animales y por qué se dan estos detalles o determinaciones en cuanto al aspecto morfológico.
Pueden evidenciar ahí las escamas vertebrales, que es la línea media del caparazón, ¿no? El caparazón, muy conocido por la denominación a esta estructura que abarca gran parte del animal, en este caso es una tortuga. Tenemos el plastrón, que es una base del caparazón, también denominado como peto, las tortugas. Luego tenemos las extremidades, bueno, la cabeza, lo denominan a la parte de la punta de la cabeza como pico. En algunos animales es más pronunciado, más filudo, ¿ya? Y muy peligroso si es que si hablamos de manejo o contención de este tipo de tortuga. Esta es una tortuga modelo, una tortuga bastante tranquila, incluso inofensiva, pero igual tiene también un manejo político. Cuando hablamos de las escamas vertebrales, hablamos de la columna vertebral fusionada hacia el caparazón. Por eso que una perforación o daño a ese nivel podemos causar invalidez. ¿Ya? Una pequeña cola en unos animales, sobre todo las acuáticas, vamos a ver que es importante la caracterización del tamaño de la cola. ¿Por qué? Porque en el caso de las tortugas terrestres, el plastrón, o denominado también peto, es para la determinación del sexo de los animales, en este caso de las tortugas. El plastrón o peto plano viene siendo la hembra, el que es cóncavo es el macho. Esto para permitir una adecuada monta o acto reproductivo en las tortugas. En cuanto al sistema digestivo, en el caso de las tortugas o del orden de extremidades, tanto para las terrestres como para las acuáticas, viene siendo una formación bastante compacta de la distribución de los órganos internos, incluyendo estómago, corazón, hígado, pulmones, etcétera, todo fusionado. Allá lo vemos ya de una forma, incluso si lo vemos ya sacado del caparazón, parece el de una ave, o sea, tranquilamente, en su distribución tanto igual, y en la eliminación de heces y orina a través de la cloaca. Como pueden observar en la parte de arriba, es una gráfico de una tortuga acuática, también tiene compactado todos los órganos internos y se tiene en este caso un tema muy particular sobre una ingesta de un elemento que pueda causar una obstrucción a nivel, ya sea digestivo, ¿no? Básicamente porque puede introducirse en el animal. ¿Cómo ustedes creen que podría intervenir en una obstrucción a nivel estomacal y en una estructura? ¿La parte baja? ¿Ya? ¿Cómo así? Tienes que hacer una perforación en el caparazón. ¿Por qué no puede ser por la parte superior? Porque podríamos dañar, ¿no?, la vértebra y poder movilizar al animal. Ahora, el caparazón es bastante fuerte. Dice su compañera, muchas veces se trabaja con sierra y de forma circular. Aunque ahora hay muchas herramientas que igual ayudan a tomar una placa para ver quizás no hacer daño en la parte interna, ¿no? Uno. Dos, que cómo reconstituye es con esos cementos que utilizan los dentistas. ¿Ya? Muchas veces es utilizado para la reconstrucción del diente. ¿Ya? Son cirugías muy complicadas, pero sí se han realizado. Para el orden cocodrilo tenemos al gavial con una forma de boca en punta o lineal. Tenemos al cocodrilo con una boca, si lo vemos en la parte superior, en forma de B. Y en el caso del alligator y el caimán, en forma de B. La cabeza en forma de B. ¿Qué otras diferencias observan ahí en los gráficos que podemos determinar para el gavial, cocodrilo, alligator o caimán? La cola. Ahí en la cola. En su tamaño también. Las escamas terminales de quién es diferente de los demás. El cocodrilo. Bien. ¿Qué otra cosa más aparte de la cola puede diferenciar una de otra? El tamaño. Los ojos, ¿en dónde? En el
caimán y el alligator es un poco más pronunciado que el cocodrilo y el labial. Incluso el caimán más grande que los demás, ¿no? Más altones. Vemos una pequeña elevación aquí. Acá no, y acá. Bueno, este es el más representativo de todos, ¿no? Pero puede confundir en la cola en los caimanes, ¿no? Si vemos solamente la cola. Pero hay muchas características craneales. ¿Qué otra cosa más observa? La parte de la cabeza, dientes. ¿Hay alguna diferencia o no? No son uniformes. El primero tiene como que el nivel de esto como... Iguales, ¿no? Como dientes iguales, ¿no? O miodonte se denomina eso en algunos animales. Ya, y de ahí, el labial sí es facilito para identificar. De los demás, miren aquí, ven solamente un diente. Cuando cierran la boca, cuando cierran esta dos, se ven la parte inferior y la parte superior. Esa es la diferencia y se nota bastante pronunciado. Pero este es un gráfico y lo vamos a ir viendo. Interesante, ¿no? Otra cosa muy interesante en los caimanes y cocodrilos es la cobertura. Bueno, la glotis lo tiene en un pliegue en la base de la boca. No es tan representativo, vamos a ver que en otras especies sí. Pero lo que observamos aquí en toda su estructura son las escamas, ¿no? Están en sus zonas, ¿no? Como occipitales, escamas cervicales, por ejemplo. Y acá quiero que vean esto. Esto de acá, esta zona bastante irrigada y esta zona. Ustedes han visto documentales, videos de cómo mata un cocodrilo a su presa. ¿O cómo es el proceso de mata? ¿Qué hace? Lo muerde y gira. Aplasta y gira, hace el giro mortal, ¿no? ¿Y dónde ejerce su fuerza? A través de la cola. Y es más, para la contención física de estos animales, lo más peligroso, aparte de la cabeza, es la cola. Porque la cola es donde ejercen la fuerza, incluso para el impulso a saltar y atacar a sus presas. Y obviamente es el giro. Como parte médica y ustedes como futuros veterinarios, si alguna vez se van a dedicar a animales silvestres, espero que sí. ¿Qué se hace con los animales? Muestreo de sangre, ¿correcto? Para ver el hemograma, para ver en qué condiciones sanitarias se encuentra un animal. En el caso de caimanes y cocodrilos, puedes obtener una muestra de sangre a nivel de las escamas cervicales, occipitales, aquí, o la cola. Pero si acaban un gran tamaño, pero es mucha práctica. Yo sí tengo, bueno, yo tengo una profesión socorrista, pero tengo tenido muchos veterinarios que trabajaron conmigo en Huachita. Y, digamos, la aguja tiene que ser circular y tiene que hacer esto. Claro, hasta llegar a un término y comenzar a sacar la sangre. Es bastante práctico, la verdad. Yo he visto a varios amigos que practican en esa zona y sacan bastante sangre, ¿no? Y es la forma correcta y adecuada de tener una muestra de sangre de caimán o cocodrilo para un muestreo y evaluación sanitaria de un cocodriliano. ¿Ya? Así que ya ustedes saben dónde sacar sangre de un cocodrilo. Pero tiene que estar amarrado, obviamente. No, chavo alumno. El orden escuamata. En el orden escuamata vamos a tener dos subórdenes, suborden serpientes y suborden sable. En las serpientes, como bien suena su suborden serpientes, hablamos de las púas serpientes en particular. Ya estamos acá viendo una foseta, lo que vio su compañera inicialmente, que son características de las serpientes venenosas. ¿Ya? En cuanto a su morfología, hablamos de un cuerpo alargado, una cabeza, ojos, una cola que en la parte, le llaman la parte terminal, y en la parte de la base de la cola se encuentra la cloaca. Vamos a ver en la siguiente fotografía también cómo se distribuyen sus órganos internos. Tenemos la cabeza, tenemos el sistema digestivo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, cloaca. Por eso esta parte de aquí se denomina
cola. Aunque el cuerpo, si tú lo ves de forma uniforme, tiene el cuerpo alargado de cabeza a parte terminal del hígado. ¿Ok? ¿Estamos? Miren cómo es el hígado, parece una salchicha, ¿no? Otra cosa muy particular es que en el estómago, en esta parte de aquí, tienes fuertes jugos gástricos que se evidencian que cuando come una presa, ustedes saben, han escuchado de que puede comer más grande que la cabeza del animal, abre su boca grande, digamos que come un jabalí pequeño, ¿ya? Aquí, en esta parte se va a notar el tamaño del animal, pero acá esta parte ya no tanto, porque acá es como que la extiende y los jugos gástricos actúan. Acá como que estiro. Acá no, acá todavía tú puedes observar al animal entero. Porque ahí no hay secreción de jugos gástricos fuertes y puedes observar. Acá vamos adelantando. ¿Los colmillos lo presentan las venenosas y las no venenosas o solamente las venenosas? ¿Qué opinas aquí? Yo creo que los dos, ¿no? Las dos presentan, como observan ahí, algunas son más retraídas en el caso de las no venenosas y no necesariamente, ¿ah? Hay algunas que no venenosas que pueden tener este nivel, pero no causan o no tienen producción de veneno. Y el veneno es producido por unas enzimas proteolíticas, por eso es que ellos son estrictamente carnívoros, ¿no? Incluso pueden ser ofidiófagas, que quiere decir comen serpientes, o sea, pueden comer incluso hasta a su misma especie. Algo muy común que pasa en el comportamiento reproductivo de la anaconda. La anaconda cuando se existe una cópula con el macho, muchas veces la hembra es un poco más grande y después del acto o comportamiento reproductivo lo mata y se lo come. ¿Ya? En algunas especies. Cuando come digamos, un jabalí pequeño, los dientes o el cuerno del jabalí, ¿no le perforas el estómago o su pulmón? No, ellos normalmente, dependiendo, a veces el animal acostumbra a agarrar de la cabeza y los aplasta en el comienzo y como que va succionando y no necesariamente se lo hace para que se rasguen o se dañen. Entonces esa es la forma de alimentarse de ellos. No sé si tú has visto documentales, no comienzan de las patas, normalmente, agarran de la cabeza. Y esa es la forma donde evitan de repente dañarse con algún cuerpo de un animal preso. Y que importante que igual acá como igual los jugos gástricos acá es leve y acá ya va absorbiendo más. O sea, el hueso igual se va acomodando hacia el cuerpo. Ahí hay un órgano de Jacobson. ¿Saben qué es el órgano de Jacobson? Imagino que es el almacenamiento del veneno. No es el órgano. Es un órgano sensorial. sensorial. ¿Por qué necesitan ese órgano? ¿Qué es sensorial? Es ayuda a detectar la temperatura de su presa. Muchas de las serpientes, y lo vimos cuando hablamos de ecorregiones, que suelen ser en zonas bajas. Muchas de las serpientes son nocturnas, la mayoría, no todas. Entonces sienten el calor de su presa y inmediatamente se acercan y lo matan. Y la suborden sauria, el mejor representativo de esta suborden es la iguana. O también conocidas como lagartijas. Ustedes sí habrán visto las iguanas pequeñas, ¿no? Son verdes. Es la misma. Ese es un macho adulto. Un macho se va a caracterizar justamente por la cresta dorsal, las escamas timpánicas, la papada que se llama, o también denominada esta parte. Y este es un clásico reptil también porque se arrastra, ¿no? Se arrastra así de esa manera con su gran forma. Acá ya ¿qué vemos acá a diferencia de la orden Testonidae a la suborden Serpentes en cuanto a la conformación de órganos internos? Que
Ya no son tan alargadas. Ya no son tan compactas, ya no son, ¿no? En el caso de las serpientes se adaptan muy bien al cuerpo, y en el caso de tortugas hemos visto que es compacta, ¿no? Como también observamos eso en los anfibios, ¿no? Que en la parte superior. En este caso ya no, ya vemos una mejor distribución de los órganos, también tiene eliminación de esas orinas a través de la cloaca. Y también vamos a ver más adelante, ya adelantándonos un poco a esta parte, hablábamos de los órganos sensoriales en el caso de las serpientes con el órgano de Jacobson. ¿Sí? ¿Correcto? En el caso de ellos, van a tener varios músculos sensoriales en la cabeza. ¿Y ellos qué necesitan? Sobre todo con las lagartijas que son de alimentación insectívora, ellos ya no detectan calor, detectan movimientos. Entonces necesitan esa capacidad de observar. Ellos se ponen estáticos y ven cómo salta un grillo, una mosca, ¿no? Y con esos sensores movimientos captan a sus presas y las atrapan. Y miren su larga cola. ¿Para qué les sirve? Para dar latigos. Para defensa, ¿no? Eso es básicamente defensa. Muchas veces, y ellos regeneran la cola, pueden perder la cola y eso pueden regenerar. Para la determinación del sexo tiene que haber una pequeña, ¿no? Manejo, eso se puede hacer a través del manejo, para que puedan salir el pene y puedan observar si es macho o no. En las hembras no sale obviamente y se puede determinar el sexo de esta manera en estas especies. ¿Se puede ver el sexo en cualquier edad? A partir de los 4 meses es lo más recomendable, a veces muy pequeño no, 4 o 5 meses ya se puede observar, se puede determinar el sexo en el caso de estas suportes. Sí, siempre van a ver todo, ¿no? ¿Ellos solo tienen el número de Sí. Me perdí. ¿Seguimos en la orden de los comandantes? Sí, ¿no? Orden Esquamata, que tiene 2 subórdenes, serpientes y sauria. En serpientes tenemos a las serpientes y en las suborden sauria, donde tenemos a la iguana como representante y ahora también conocidas como lagartijas. Yo tuve iguana hace tiempo, ¿Ya? pero ella no estaba Se le perdió su cola y nunca regeneró, entonces han tenido una mala alimentación. No se pueden regenerar. Ahora, no necesariamente algunos regeneran completamente. Regeneran solamente una parte. No regeneró nada. Lo que yo vi que era tipo costra. O sea, tipo un palito. Un moño, un moño. Ajá, algo así como. No, como costra. O sea, ¿ha perdido o no ha perdido la cola? Sí, porque tenía un gato que un día la corrió y le quitó un pedazo de la cola y le estaba gatillando. Y le quitó un poco, pero creció, pero no verde, sino ya marrón. O sea, no creció verde como estaba. Ya. No, eso ya, o sea, sí puede regenerar completamente si también eso va acompañado con una buena, por eso te digo, puede tener una mala alimentación. Eso va acompañado con la regeneración o una alimentación a veces de buena proteína. Y solo se ve si está bien alimentado, ¿no? O sea, porque el perro o gato se mira por la encía, ¿no? Pero... En el caso de los reptiles, muy buena pregunta. En el caso de los reptiles, una de las características sanitarias o de buena salud o de buena nutrición es obviamente la conformación de la estructura del animal y otro es la muda. La muda, cambio de piel. Los reptiles, por ejemplo, en el caso de iguanas, en el caso de saurios y de serpientes, la muda es un buen, o sea, indica una buena nutrición. Si tú no tienes una buena muda, el animal está mal alimentado. Y si tú me hablas de esto, de una reconstitución adecuada de la cola, es una mala nutrición. ¿Qué alimentabas a tu igual? Yo le daba, al comienzo le daba solamente lechuga, luego le di lechuga, tomate y fresas. Nada más. Y bueno, eso le daba yo. Antes era más comercial las iguanas. Yo iba al centro de Lima y un día mi hermano me lo compró, así como por fastidiar, como que me dio miedo, nunca me dio miedo, me lo compró y él también se compró la suya. A la de él, el gato lo mató. Y la mía, yo la tenía en una pecera y había con sus plantitas y todo. Y ese mismo gato un día me la quiso aplicar. Pero no, o sea, yo tuve mi iguana como 3 años y creció regular. No grande así como sí, pero sí, creció grande, habrá sido sí más o menos. Verde, sí. Y nunca, supuse yo que estaba bien alimentada porque siempre crecía. Así que no sé. ¿Y la tenía suelta o en un terrario nada más?
Paraba en mi cortina, en mi terrario, y bueno, en mi pecera y en mi cama. Y de ahí no salía. No salía de mi cuarto, y a pesar de que la ventana siempre estaba abierta. Así que creo que son territoriales o algo así, ¿no? Sí, uno es, o sea, las iguanas son en realidad son animales solitarios, no son tan territoriales, sino solitarios. Son solitarios. Ahora, en el caso, lo que tú me comentas, igual el alimento que necesitado no ha sido suficiente, o sea, no ha sido como eficiente o bueno, no ha sido mala tampoco, pero no ha sido lo suficiente como para tener una buena condición. Otra de las cosas muy importantes en los reptiles, que más que tú le puedas también dar una buena dieta, que puede ser a base de otro tipo de forrajes, otro tipo de verduras adecuadas, es las condiciones que tú le das. Si tu animal, por más dieta buena que le das también, no le das una buena humedad, una buena temperatura, UVB, o mejor, que es el mejor de los casos, una radiación solar directa del sol, o sea, de la calle, por eso digo, de la calle, si lo has sacado, eso a los reptiles ayuda mucho a una buena condición hormonal. Pero si tú no le das esas buenas condiciones, a pesar de que puedas dar una dieta buena, no vas a tener un animal en buen estado. Eso es lo que tú tienes que ver en el caso de buen mantenimiento para los reptiles. Los que crían reptiles saben que tienen que tener buena humedad, buena temperatura, acompañada de su buena dieta, ¿no? Y de las condiciones necesarias. Hay serpientes, por ejemplo, que son arborícolas, tienes que ponerle ramas. Algunos le ponen su pecera, le ponen todo su terrario, no le ponen ninguna rama. Y el animal se estresa. Obviamente el reptil no manifiesta como un ave o como un mamífero deprimido, pero se puede enroscar en una zona y esa es una manifestación de estrés. Entonces esas cosas ya son evaluaciones comportamentales para la evaluación, digamos así, de un animal en malas condiciones. La iguana en vida natural come una diversidad de plantas, es básicamente herbívoro. Y obviamente sus plantas son ricos en proteína vegetal, no son como en el caso de la lechuga o en el caso de la misma, la fruta no le da mucha fibra, la fresa que tú me dices no le da mucha fibra, y ellos más que todo necesitan eso. Esa es en vida natural. Una alimentación buena en cautiverio es a base de espinaca, ojo, poca cantidad, pero sí se puede manejar, acelga, zanahorias, zapallo, lechuga también, tomate bajo por los oxalatos y espinaca bajo, pero sí se puede incluir, y también en algunos casos incluyen algunos insectos para tener una dieta bien balanceada. Creo que antes era común, bueno, no es común, ¿no? Pero sí era más visto el centro de Lima que la vendía. Sí, la verdecita. Ajá. Ya las prohibieron, creo. Sí, está prohibido, los iguales están prohibidos. En otros lugares ya son consideradas especies exóticas. Y sí se puede tener bajo cuidado humano, pero como te digo, con todas las condiciones necesarias para que el animal tenga una buena condición. Como digo, no es exclusividad del alimento. Tú puedes tener también un buen alimento, pero no le tienes con una adecuada humedad de temperatura. Y la recomendación para los que quieren alguna vez tener reptiles es mejor darle luz de sol, aunque sea una vez a la semana. Es menos más recomendable. Sigamos, entonces hablábamos de las órdenes, de algunas características, ahora vamos a hablar adicionalmente de las generales. Poiquilotermos ectodérmicos, como mencionamos en anfibios, escamas en este caso sí, han visto que incluso quienes tienen las escamas más gruesas de todas las órdenes que hemos hablado. Cocodrilos, ¿no? Ya la estructura del caparazón, pese a que tú puedes considerar grueso, no son escamas, son un poco más, se puede decir, que la queratina o la formación de calcio. O sea, sí tiene escamas, pero su mayor proporción es calcio. Por eso es que ustedes, no sé si habrán escuchado que se puede determinar la edad de las tortugas con la formación de los anillos. Y esos anillos son formaciones de calcio, se van formando a través de los años. Uso de diversos ambientes, ¿cómo se denominaba esto? Diversos ambientes cosmopolitas, ¿no? Bueno, pues sí, también animales que pueden vivir en desiertos, o sea, en climas totalmente secos, con
tortugas. Van a presentar uñas o garras, pueden cazar, presentan un corazón dividido de los cocodrilos. Los hemisferios cerebrales más desarrollados hablamos de los saurios y también en los casos de las serpientes. Y de los órganos sensoriales de las serpientes, como el órgano de Cox, ¿no? Bueno, acá un poco para complementar, concha completa en tortugas o también denominado como el caparazón. Ya hemos visto en las costillas y vértebras fusionadas con líneas, ¿no?, vertebrales. Limitación de la respiración, ¿no? ¿Han escuchado de las tortugas acuáticas que tienen en las peceras en sus casas, algunas tienen cría? Y han visto o escuchado también que se han muerto ahí ahogadas. ¿Qué es eso? Como le das un punto de apoyo para que puedan respirar. Claro. Yo tengo amigos que han criado y nunca le han puesto una base para respirar y piensan que todo el día están en un lado. Se necesitan. Terrestres y acuáticos. Migración. ¿Migración en qué caso de las tortugas? Allá de las marinas para cuando no ponen huevos. Claro, para desovar. Más o menos, las máquinas. ¿Ya? Sí, en el caso de las tortugas marinas, ¿no? Esta es más clásica. Para la migración y para el comportamiento reproductivo. Cocodrilos o orden cocodrila, ¿ya? Se arrastran, estos tienen sí sus estados más con sistema de armadura o formación más gruesa. Ya las narinas hemos visto pequeñas, aunque hay formaciones, mejor dicho, en la parte de diferencias entre especies. La cola como un factor importante para cazar, para someter a su presa y matar. Un sometimiento, una parte importante para el sometimiento de sus presas. Cuidado parental, hay un clásico ejemplo con el caimán negro. No sé si han visto también documentales, es bastante divulgado. Ellos emiten un sonido bien particular para llamar a sus crías. Caimanes negros, crean, hay bastante videos sobre eso. Y sobre todo acá en Perú. En la cloaca modificada y la emisión de los penes también, como hemos visto en los sábados. En el caso de las serpientes, la articulación del cráneo, por eso que decimos que tienen la capacidad de abrir y poder cazar presas de gran tamaño. Obviamente no hay miembros, reducción de miembros, cuerpo con escamas, pocas glándulas, órganos vellosos que ya hemos hablado, los hemipenes y la suborden sauria. Que hemos hablado de quién era el mejor representante de esta suborden. Igual, ¿no? Escamas epidérmicas, mandíbulas con dientes, son bastante autónomas y también la mayoría solitarias. Si uno tiene una mascota muy buena, no es necesario tener dos como que se hagan compañía. Es más, se van a pelear o así. Si es que hay más machos y hembras o dos machos, a veces cuando llegan a la época reproductiva pueden pelear. Pero pues, si están jóvenes pueden no tenerlos juntos. Pero ¿El macho tiene tiempo y le trae una hembra? no, tampoco. 11.115 especies aproximadamente a nivel mundial. En el orden de esta unidad tenemos 356 especies. En el orden de estomata tenemos las lagartijas que son en la suborden sauria, ¿ya? Y las especies con 3.815 especies. La mayoría se concentran en Sudamérica. Cocodrilo tenemos 27 especies a nivel mundial. Y bueno, les menciono acá igual en blanco y negro la rhizosphalia solamente una, ¿ya? Pero que eso no lo vamos a ver porque no se encuentra en Indonesia. En Perú tenemos acá lo que les quería, o lo que les comentaba inicialmente, ¿no? Tenemos 496 especies, 3 órdenes, 33 familias y 123 géneros. ¿Qué orden es la mayor aquí? Sauria. Orden, estos son subórdenes. Mata. La orden es Comata, con 93% en total, ¿no?, del orden es Comata, dividida en la suborden sauria y la suborden cocodrila con 5,
y tortugas con 21 especies. Y acá hay una que no le mencioné, ¿no? La que le dije cuando hablábamos al comienzo. Esta está en materia de estudio. Es una especie de, como si fueran cocodrilos pequeños y medio claros. Como información, como ustedes quieren leer, informarse sobre esto, está todavía de manera de estudio. Son como los mini caimanes. Algo así. Sí. No confunda con los caimanes enanos, es decir, Ligonatus y Palpebrosus. No, estos son más, parecen el tamaño de las lagartijas, pero con Sí, formación pero, de pero similar al caimán. sí, similar al caimán, sí. Ajá, sí, ese es el argumento. Todavía está en materia de estudio. Yo pensé que eran bacterias del caimán. No tiene que ver con, es como una especie nueva, como una ave nueva, así que hay que investigarlo. Pero todavía como no está completamente clasificada, entonces nosotros nos vamos a centrar en las tres que existen en Perú, ¿no? Orden Cocodrila, orden Escomata y orden Testudina. Importancia de los reptiles. A ver, ¿por qué son importantes los reptiles? Pero bueno, ahí les voy a agregar igual, voy a actualizar esto, pero no me acuerdo que se puede pasar. ¿Qué importancia tienen los reptiles? ¿Por qué son importantes los reptiles en el Perú y en el mundo? Sí, son Control. indicadores. Sí. ¿Qué más? Control de roedores. Control de plaga. También siguen la misma línea que los anfibios. Estudios biomédicos, ¿no? Producción de suelo antiofídico. Aparte, estos venenos que yo hace un par de años estuve en Iquitos y hay un científico que están estudiando estos venenos también para pruebas con cáncer. Están haciendo modificaciones, tratamientos y es más, todas estas pruebas no se están aplicando en Perú, se llevan todo el veneno a otros países para estudios biomédicos. Entonces, tanto las secreciones como la producción de veneno. Sé que en Perú hay estudios de suelo antiofídico tratados en caballos para la cura, porque muchas especies enfermedades. Pero ya para otros tratamientos médicos sí en otros países se están desarrollando. Así que hay también mucha investigación en ello. En cuanto al componente vital del ecosistema, habíamos hablado en el caso de los anfibios como controladores de plagas. Los reptiles también consumen estas plagas de insectos, pero adicionalmente regulan las poblaciones de roedores. Y los roedores son los principales transmisores de enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de los mamíferos, los roedores y los murciélagos son la mayor diversidad de población o de especies en el Perú. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza, el control con las poblaciones reguladas de roedores, no solamente estoy hablando de ratas y ratones, estoy hablando de roedores silvestres, ¿ya? Incluyendo el famoso capibara, capibaras, ajás, ajino, ¿no? Todos estos animales, obviamente, como bien dijo su compañera Equipa, estas serpientes lo consumen de animales pequeños, ¿no? Porque los animales pequeños pues tampoco tienen tan desarrollado su dieta, porque de un jabalí, de un sajino, sus dientes son bien filudos, ¿no? Entonces, generalmente en caso de la anaconda, por ejemplo, se come a ronzoco, pero come ronzoquito, no se come el ronzoco grande, porque sus dientes, es más, el ronzoco o capibara, que ustedes lo conocen, tiene sus dientes bien pronunciados. Los roedores se caracterizan de eso, ¿no? ¿No? De los dientes bastante crecidos, son muy filosos, muy fuertes. Entonces, en el caso de las serpientes, controlan las poblaciones, sobre todo de las crías. Como indicadores ambientales, básicamente el tipo de, ¿te acuerdas de la ecorregión que vivían estos animales? ¿Qué ecorregión?
que dices también vive. Yo no. ¿Se acuerdan cuando vimos la ecorregión que tenía árboles y tenía vegetación en el suelo? ¿Cómo se llama? Baño, ¿cómo se llama? Está más atenta. A ver, cuéntame. ¿Ah? ¿Forestales dice? Forestales. ¿Dónde escuchó esa ecorregión forestales? ¿Salvata? El bosque tropical amazónico. Bosque tropical. Bosques húmedos tropicales. Ah, me voy a repasar, ¿no? Listo, entonces, la forma cultural también ha servido como fuente de alimento, ¿ya? Proteína pura, bueno, también para muchas poblaciones antiguas, también como una forma de adoración, como respeto, sobre todo de las especies venenosas, ¿no? Cultural, de adoración, religión. En otros países quizás más relevantes que otras, pero han sabido también de alguna forma mantener poblaciones estables sobre todo de serpientes en cuanto a reptiles. En lo que dijo el uso de las medicinas de veneno para el cáncer, esa es la importancia para la medicina. Me pregunto, eso que dice que la grasa de serpiente es buena, también aplica eso para la medicina. ¿Será cierto? Esa es una medicina tradicional o se ha llevado, pero no está probada científicamente. La grasa, sí, la grasa de la serpiente sirve para. No sé, Ponen en la rodilla y supuestamente baja la inflamación. ¿Para qué? Para la artritis. Para la artritis. No hay pruebas científicas de ello. No sé, Claro, es una medicina tradicional, como hablábamos del extracto de rana en la clase pasada. Pero no hay una prueba científica de ello. Igual que la serpiente que comen una vez a la semana, ¿los demás reptiles también comen menos durante el tiempo o solamente comen cuando les cae el sol? Buena pregunta. Hablábamos de las condiciones que tiene cada animal, cada especie, en cuanto a las características que necesita para realizar su alimentación y su digestión. Hemos visto particularidades del sistema digestivo, tanto en serpientes como en tortugas y cocodrilos. Bueno, es un poco, y los saurios también un poco más parecido a los mamíferos, pero ellos que son dependen de las temperaturas externas y ellos sí necesitan de la temperatura adecuada y humedad adecuada para poder, ¿no? Realizar los procesos digestivos. Aquí para mencionar algo de que las serpientes consumen una vez por semana. Ese es el manejo que se puede dar para una serpiente en cautiverio bajo cuidado humano, bajo condiciones que necesita esa serpiente. No cumple la regla general para todos los reptiles, pero sí tienen esa característica de una digestión lenta. El metabolismo lento porque necesitan esa temperatura. Si él dice una semana, es porque lo tienen de repente en un terrario con una temperatura adecuada y a ese se maneja esa temperatura de esa serpiente. Hay otras que en la selva puede haber friaje, puede suceder que la temperatura no es tan óptima y esos animales pueden alargar su periodo de consumo de alimento. Exacto, puede durar hasta un mes, 2 meses, no pasa absolutamente nada. Entran como una especie de o sea, a invernar, entre comillas, no invernan, pero dejan como una elasticidad, su digestión es lenta por esos procesos y de ahí vuelve a consumir. En cautiverio, como lo mantienes controlado, puedes establecer una alimentación como bien mencionas. Y otro tipo de dato también es que en cautiverio puede, como tienes el animal de cerca, también otra forma de indicar que ya le toca de comer es que vas a encontrar las heces de entonces ya el animal está dispuesto otra vez a recibir comida. O sea, cuando le pega, dice ya estoy ya... Es una forma de poder determinar la frecuencia de alimentación. Y más o menos, cuando ya tienes temperaturas controladas en serpientes, suele ser entre 7 a 8 días. Y en caso de las tortugas marinas, ¿cómo saber cuánto le pegan? Las tortugas de pecera. Sí, se observan las heces igual, las peceras se observan y es igual, el manejo de alimentación tampoco es todos los días. Ese es un problema que también cometen muchos los criadores de tortugas acuáticas. No se alimenta todos los días.
A los reptiles no se alimentan por No, ustedes. no. En las tortugas, por ejemplo, es dependiendo de las condiciones que le das, ¿no? Puede ser entre 2 a 3 veces por semana. Igual pasa en las terrestres. 2 veces o 3 veces por semana. En el caso de las terrestres puede manejar incluso tu temperatura ambiental, porque hay muchas tortugas que lo tienen en temperatura ambiente. En verano, por ejemplo, cuando hay más calor, se les da 3 veces por semana. Y en invierno, 2 veces por semana. Y no pasa absolutamente nada. Pero eso no me puedo extrañar, pues eso era de ¿hay alguna diferencia? No, ellos no están completamente, o sea, suelen estar en el agua, pero también salen a respirar y salen también a tomar sol. No hay ninguna modificación. ¿Aguantan el oxígeno? Sí, aguantan. Ah, sí, pensé que tenían. No, en el caso de la anaconda no, pero sí tienen las anacondas, por ejemplo, tienen una exigencia en temperatura. Ellos sí necesitan estar entre 28 o 32 grados. Debajo de esa temperatura se pueden hasta enfermar y no comer, tener problemas digestivos. Hay otras serpientes que todavía te toleran entre 23 24, son más resistentes y se ven también en la condición de cautiverio. Pero hay especies como la anaconda que necesitan algunas consideraciones más de su vida. Y cuidado con poner otras serpientes o el macho junto. ¿Y se comen entre ellos? Sí, sí, el caso es obviamente, mira, por ejemplo en Huachipa había una exhibición de tortugas junto con la anaconda. Y muchas preguntas, pero ¿por qué no se lo comen? ¿Ya? El animal mientras esté alimentado no va a tener la necesidad, pero si tú restringes alimento, en algún momento se puede tomar. Sí, recuerdo. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a condiciones ambientales de los... Dime. No. Aunque hay una tortuga. Ese es el primero que acabo de encontrar. Una vez salía con mi y después se escondía. Ya, pero sale. Invernal es como que Pero, o sea, todo un claro. tiempo no lo ves como meses y estás con él y nunca se ha ido. Se adaptan. Claro, por eso les digo, porque yo te mencionaba, que las tortugas, en el caso terrestres que están en climas fríos, ellas van, entre comillas, invernar, pero se van a esconder igual. Y ni bien vean, aunque sea una mínima cantidad de luz, van a salir y van a comer. Comen y otra vez se guardan. No es invernar. Entonces, sucede mucho, por ejemplo, acá en Mochipa, se pasaba eso, y se metían en su hueco, hacían una especie de cueva, y se metían cuando el clima estaba frío. Bien salía un poco de sol, salían y comían todo lo que querían. Entonces, el manejo en esas condiciones de tortugas terrestres es disminuir la frecuencia y darle más cantidad de alimento. Son 2 veces a la semana, manejamos martes y sábado. No es necesario dejarle siempre su platito. No. En caso de tortugas no, porque como dice bien tu compañera Baños, es que el tema es que tú no le pones comida y estás haciendo frío, no vas a salir a comer. ¿Y eso alarga su tiempo de vida? O sea, que se escondan. Es que como tiene metabolismo lento, o sea, es como si tú tuvieras que cargar tu batería y después bajas tu batería y entras en un pequeño tiempo de retardo. Entonces no tiene actividad metabólica, nada, se queda ahí. Y ya no se muere. No se muere. Baja su metabolismo, no es que desaparece su metabolismo, baja su metabolismo. Pero mientras que están así, que, o sea, están dormidas. Se podría decir una especie de que estuvieran dormidos, ¿no? Es como que se esconden, sí, pues se esconden y se ocultan ahí y se quedan un tiempo ahí. Pero no es que estén todo el tiempo. Tratan de como que recargarse y cuando hay calor, es más, no sé si han visto eso, pero sucede mucho, y no solamente en lugares donde hay poco sol, sucede también en lugares calurosos. Las tortugas, por ejemplo, los acuáticos han visto que son un tronco, es más, creo que lo puso en la foto. Profesor, ¿por qué le pregunto? Sí. Yo quería adoptar una tortuga cosas de semana, pero me dio penita porque yo me imagino que la tortuga también quiere caminar, que se quiere tener en un terrario. Sí, bueno, ahí está. Ya. Me da penita que hasta me da la encerrada en mi cuarto, en el terrario. Porque antes yo creía, mi abuela ha tenido de todo, inclusive monos ha tenido, pero mi abuela
Un día llegaba, era del pasatiempo de mi abuela, quería animales, tenía patos, pullas, hamsters, todo Las tenía. veces son domésticos, pero Pero el mono ya. un día trajo un mono. Y ya, pues, un día mi abuela criaba sus gallinas y ya le tocó darle vuelta a todas las gallinas. Y la persona a la que le vendió las gallinas le regaló 2 tortugas. Y tuvo las tortuguitas ahí donde criaba las gallinas. Era un corral, madera, alambres. Y la tortuga sigue, bueno, seguía viva, ¿no? Se lo regalaron a la hermana de mi abuela. Y ya también ya va a pasar otro mundo ya. Pero las tortugas siguen vivas, siguen dando videos y todo. Y las tortugas, o sea, yo pensaba que era una también, porque algo me dijo la hermana de mi abuela, que si tú crías una tortuga con tu pareja, esa relación se fortalecería, cosas así. Y algo así me dijo, ¿no? Culpa tiene la tortuga. Algo así me dijo. Hace muchos años. Me estoy amarrando, pues. Ay, escucha. No, las tortugas, claro, hay tortugas que las pueden tener en sus casas, sí, pero a ver, los animales silvestres, hay animales que ya se adaptan a este tipo de terrarios, peceras, etc. Pero es importante que se den las condiciones necesarias. No sé si han visto tortuguitas así chiquitas que venden en el centro de Lima, a veces son, ¿no? Las charretitas. Son de este tamañito. Y obviamente si tú lo pones en una pecera así, perfecto, o sea, los puedes tener bien, hasta con su islita y todo. Pero los animales no se quedan ahí, van creciendo. Cuando ya tienes un animal que es de este tamaño, ya, cuando tengan esas condiciones, el animal ya no va a crecer más porque no tiene el medio ambiente adecuado para desarrollarse. Entonces, si tú le das una poza, le pones una poza o agrandas su pecera, el animal va a desarrollarse adecuadamente. Entonces va a ser de acuerdo a las condiciones que se le dan, ¿ya? Igual como una tortuga terrestre, lo puede tener en su jardín, ¿no? En un lugar, pero igual tiene que tener su zona de tipo cueva como para mantener un calor estable cuando no haya sol, porque ellos dependen mucho del sol si no tienen UVB, ¿ya? O sea, las luces especiales para poder captar esa forma de luz y de esa manera ellos sintetizan una vitamina para poder ayudar a la digestión. Entonces, todo tiene un porqué, ¿ya? Entonces, como les digo, hay animales que se mantienen bien a ciertas condiciones a determinado desarrollo del animal. Eso no quiere decir que toda la vida vas a tener tu tortuga en una pecera de 1,5 metros por 30, digamos, ¿no? ¿Entiendes? O sea, va a depender de las mejores condiciones que le des poco a poco cuando se va a desarrollar. Igual como una tortuga terrestre, ¿no? Darle un jardín, darle un medio adecuado, porque a veces también pasa, como dices tú, ¿no? Pero sigue viva, sigue viva. Lo que pasa es que los reptiles son muy resistentes y obviamente yo he tenido amigos que han tenido perros y tortugas y la tortuga obviamente se come el balanceado y está bien porque ellos son en la naturaleza eventualmente son carroñeros, entonces es normal comer el alimento balanceado, al contrario, ahí se están nutriendo bien, pero se la busca pues Y se comía su croqueta. comer su croqueta, e incluso he visto tortugas que comen las heces de los animales también. Entonces, pero ellos tienen la capacidad de digerir, o sea, ellos se adaptan a condiciones extremas, pero hablando ya de una condición normal, digamos, o estable, ellos cubren esas necesidades con ese tipo de alimentación. Por eso muchos se sorprenden, yo tengo una tortuga, vive años, pero nadie sabe por qué. Como dice Baños, si se acuerda cuándo ha salido, o sea, no se le ve a la tortuga, pero de repente en un momento ha salido, se ha comido algo por ahí, o comido un pasto de ahí, o comido algo, y el animal ha cubierto su requerimiento. Y la resistencia y la capacidad de los reptiles es bastante alta. Hay serpientes que pueden llegar a sobrevivir hasta 4 meses sin comer absolutamente nada. Y explicas cómo pasa eso, ¿no? Por su metabolismo, por la capacidad de repente en ese tiempo comer algo, ¿no? Y aprovecharlo 100%. Entonces son mecanismos muy particulares de los reptiles. O sea que también son carnívoros. Claro. Hay tortugas que consumen solamente los guppies, que llaman los peces pequeños. Entonces yo hablo de esta situación cuando las tortugas salen a pese a una condición ambiental excelente o buena, salen a tomar sol. Esa es como su fuente de cargarse y de que eso ayuda a que su metabolismo esté O sea, funcionando. los charretitas, porque no sé cuál es su nombre real. Ajá. ¿Comen guppies o pececitos pequeños? Sí.
Yo he alimentado con comida de gato, que es con harina de pescado, a tortugas acuáticas y también con filetes de pescado de anchoveta. Entonces, está en parte de su alimentación, no es que lo coman cuando lo requieren. Es parte de su alimentación por guppies. Sí, ellos comen en la vida natural pues, los pescaditos que hasta los anfibios que están en los renacuajos. Son carnívoros. Mi amigo se compró uno de esos, lo puso en su pecera de la boca y se le desapareció. Sí, eso me como. Es mala idea que haya tortugas ese punto. Mala idea para los peces, pero para la tortuga feliz. Si yo quisiera tener peces hobby y tortugas, no puedo juntarlos, entonces. Claro, por eso te digo, si no quieres tener peces, échalos no. Entonces, En un caso extremo, como lo que ocurre en Estados Unidos, digamos que una tortuga terrestre se muere su dueño y pasa bien la tortuga puede empezar a comerse la carne. En un caso extremo. estás como equipo ya que quiere vivir con su enamorada. Es que he escuchado, por ejemplo, en esos casos de National Geographic, así, donde, por ejemplo, encuentran a los dueños muertos y los chachos se les comen. En este caso, al escuchar que la tortuga es también parte carroñera, Sí, claro. puede consumir carne. O sea, entonces, la tortuga es No, depende de las especies. Depende. Hay tortugas herbívoras, hay tortugas omnívoras. Pero no Y entiendo. hay Entonces, particularidades de las herbívoras que ocasionalmente pero sí, comen según carne, el sílabo. como la tortuga motero. La tortuga motero, su dieta es básicamente No, igual no hierro, tenemos que hacer herbívoro. protocolo. Pero se ha encontrado Según en la el sílabo. naturaleza que eventualmente come carroña. Entonces, en cautiverio se puede incluir una pequeña porción de comida de perro, de carne, pero no quiere decir que sea todo carne su dieta, sino pequeñas porciones. Hasta huevos sancochados, esa es, no, esa es la tortuga, mata-mata. Esa es una tortuga bien particular, y eso para entrar un poco ya en el tema de identificación de las especies. ¿Cómo podemos identificar a las especies? Por ejemplo, en la tortuga hay que identificar el tipo. Aparte del cuello, su caparazón bien puntiagudo, su forma, ¿no? Que hemos visto la motela bien redondita. Ahora, una de las cosas para ver deficiencias nutricionales en el caso de las tortugas es en la forma de caparazón. Si tú ves una caparazón medio deforme, esa tortuga en su etapa de desarrollo va a tener problemas. Entonces, si Baño se encuentra su tortuga así medio chueca, es porque no la estaba comiendo. ¿Ya ves? Me mordía la pata. Pero solita, pues no le has dado tú. No, ahora se le da un plato. Huevos sancochados. Mira, el perro fue buena alternativa para comer. Él le veía su plato ahí y ahí. Se come con su caca. Entonces, ¿cuántas órdenes existen en el Perú? Tres. ¿Qué son? ¿Y el orden de Testonidae tiene sus órdenes? Bien, ella ha leído su clase ya. Muy bien. Criptodira y Pleurodira. Muy bien. ¿Cuánto pedido? Muy bien. Excelente. Hay que adelantarse, pues. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a clasificar estas especies de acuerdo a lo que les mencionaba, ¿no? A la conformación. Pero nosotros, ¿cómo identificamos a las especies en los anfibios? ¿De acuerdo? ¿De qué forma? ¿Qué parámetros utilizamos? En anfibios, o sea, no en reptiles, todavía no. ¿Por sus patas? ¿Por sus patas? Por su coloración, 1. 2, por su biometría, las medidas, largo de cabeza, largo de pata. ¿No? Hablábamos también de los cantos, ¿no? De algunos científicos o
¿no? Para identificar a la especie. En el caso de reptiles, ¿podríamos aplicar biometría? Sí, ¿Sí? claro. ¿Qué dicen? ¿Todos los reptiles? ¿Todas las especies? Los cocodrilos, sí. A cocodrilo podría ser que sí, podría que ser que sí, ¿no? ¿Las serpientes? ¿Las serpientes? ¿Biometría? Ah, ¿Para identificar la especie? no, bueno. Porque recuerden que maneja un patrón. Ajá. Porque igual si yo mido un anfibio, no todos los anfibios van a medir igual, pero van a cumplir un patrón. ¿A las tortugas también biometría? Si tienen un crecimiento lento, hemos dicho que la forma de los anillos es de calcio, es para determinar la edad. Su color, tal vez. Podría ser el color del cuerpo, el caparazón, la forma del caparazón. No estamos viendo diferentes formas de caparazón. La cola también. Pero no, la biometría no va a ser aplicada a todas las especies, ¿se dan cuenta? Vamos a aprender eso el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres un receso? ¿Seguimos? Sí. Receso.